el nuevo orden mundial, un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Y es que Ray Dalio publicó su libro acerca de esto, pero también hace 8 días publicó un video en YouTube acerca del nuevo orden mundial, que habla de la transición de poderes entre las grandes economías, las grandes potencias, y es el tema del que vamos a hablar. Pero es un tema que ha estado demasiado sonado, lo hemos visto en muchos lados. Yo de hecho me enteré de este tema al verlo en Twitter, pero más adelante vi que también hay varios videos publicados acerca de esto, y vi el video de Ray Dalio que tiene 4.3 millones de vistas en tan solo 8 días de haberse publicado, un número increíble para un video que es acerca del tema económico financiero global. Y Ray Dalio es sumamente conocido. De hecho, yo leí un libro de él que me encanta, que se llama Principles. Y Ray Dalio es posiblemente, o podríamos argumentar que es el hedge fund manager más importante del mundo. Al menos es el manager del hedge fund más grande del mundo, que es Bridgewater Associates. Y el auge de los países, de las grandes economías, lo que nos dice Ray Dalio es que tiende a terminar. Y esto ha pasado históricamente. Hay una transición entre potencias. ¿Qué quiere decir esta transición? Porque hay que hablar de esto, de qué ciclos, de cómo se manejan los ciclos y cuáles son sus sugerencias hacia los inversionistas o cuál es su opinión para poder tener una transición adecuada hacia el nuevo orden mundial. Que lo que nos menciona es que estos ciclos duran entre 100 y 250 años. No podemos ver cuándo empieza a decaer un ciclo, pero no podemos saber cuándo va a terminar. Es como hablar de la vida de una persona. Podemos ver ciertas cosas, podemos ver ciertas tendencias, podemos ver el promedio, pero cada una tiene sus propias particularidades y eso hay que entenderlo. Entonces, estos ciclos que duran entre 100 y 150 años crea o causa que cambie la moneda reserva, la cual actualmente es el dólar. Más de 40% del intercambio global se hace en dólares, que es bastante considerable. ¿Y por qué es que Ray Dalio nos habla acerca de esto? ¿Por qué es que menciona esto con tanta importancia? Porque Ray Dalio, al ser tan exitoso, su estrategia la ha basado en sus estudios históricos. Él ha manejado su portafolio, su all-weather portafolio, acomodándolo de acuerdo a cómo él entiende los eventos históricos, porque no dice que los eventos se repitan, pero sí que riman. Y así es como se ha manejado. Invierte que de manera histórica hubiese hecho sentido. Entonces, ¿qué es esto que nos plantea? ¿Cómo sucede esta transición de la cual nos habla? Y hay varias fases y hay varios problemas, pero bueno, él nos empieza hablando de que hay una economía potencia, una economía principal, la economía líder. Y a un lado hay una economía que está despegando, una economía que está en aumento. Entonces, mientras el ciclo de la economía líder comienza en un despegue, después la vemos en su auge y luego la vemos en un descenso. Un descenso que tiende a ser pues bastante más rápido y algo más catastrófico de lo que lo son el despegue y el auge, porque tiende a en muchas ocasiones a haber guerra en el descenso. Y comienza explicándonos que desde el Imperio Romano podemos ver estos ciclos económicos que son bastante entendibles. Nos habla de que Portugal en 1450 era la potencia global, después España en los 530 fue la potencia, después vimos los Países Bajos, que algunos lo conocen como Holanda, en 1720 ser la potencia. Por otra parte, siguió Gran Bretaña. Y no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los Estados Unidos se vuelven esa potencia mundial con una reserva, creando o teniendo la moneda reserva. Y no es sino hasta 1971 que se despegan del oro. Anteriormente, pues el dólar estaba respaldado por oro, pero ya no lo está. Ahora está respaldado por una economía que está en crecimiento. Pero eso es lo que permite este funcionamiento. Nada más que eso se está permitido porque hay quien le preste dinero a esta gran economía. Porque los países, los inversionistas globales, los otros países, quieren tener la moneda más fuerte y la moneda más confiable en sus reservas. Y de esta manera es que Estados Unidos puede tener aún más dinero para poder seguir empleándolo, para poder seguir utilizándolo, pedir más dinero prestado, seguir haciendo inversiones, otra vez seguir con el ciclo, pedir más dinero prestado, seguir haciendo inversiones, tener crecimiento económico. Nada más que llega a un punto en el que el crecimiento es tal, el crecimiento en la deuda es tal que ya no justifica el valor de la moneda, que comienza a haber ciertos problemas. Y a ver, veamos un poquito de qué pasa en estas fases del ciclo que decimos dura entre 100 y 250 años y que el descenso dura normalmente, o la transición de la economía que está en su auge, decayendo y después decayendo, hacia la economía que está despegando para después llegar a su auge. Esas transiciones entre estos países tiende a durar entre 10 y 20 años. Entonces,
pudiera ser, o con lo que nos explica y como lo nos plantea actualmente, muchas de las cosas hacen sentido y encajan perfectamente en la economía y en las cosas que estamos viendo actualmente. Entonces sí parece que las cosas están rimando bastante. Y el despegue empieza porque es una economía que se ve prometedora, es una economía que comienza a recibir préstamos para poder distribuir, para poder utilizar en inversiones dentro del país, que hace inversiones en educación. La inversión en educación pues reditúa a largo plazo para cuando estén en auge, poder aprovechar todo eso, todo ese beneficio que en el despegue comenzaron con inversiones. Por otra parte, no solo se le presta dinero a esa economía por ser la economía, pues una de las economías que está siendo confiables, sino que también inversionistas internacionales deciden ir ahí, deciden desarrollar sus inversiones en ese país y eso fortalece aún más la economía. Entonces una economía que está en despegue comienza a recibir atención internacional, comienza a tener más inversiones, más dinero prestado para poder utilizarlo y así poder invertir en su gente. Ya a esto le sigue el auge y el auge es la época más placentera para los ciudadanos de esta economía, de esta potencia mundial. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos comienzan a ganar más en ese periodo, cada vez van ganando más, aumenta la riqueza y con el aumento de riqueza también comienza a aumentar fuertemente la desigualdad y eso también causa que llegue a haber conformismo, ese conformismo de que tienen que ganar más y sabes que no hay que luchar por tener nuevos proyectos, que la mano de obra migre a los países en los que es más barato, eso hace que comience a migrar la inversión, la producción se vaya a otros lados y la economía, aunque actualmente está en su auge, comience a tener ciertos problemas. Y de ahí continúa al descenso. El descenso comienza cuando el país comienza a tener problemas con la deuda. ¿Qué hacen para poder cubrir esa deuda? Imprimen más dinero. Y esa impresión de dinero, pues ya sabemos lo que causa. Causa inflación, causa que haya devaluaciones, simplemente debilita a la economía para el largo plazo. Entonces, aunque puedes seguir imprimiendo dinero, aunque puedes seguir forzando el mantenerte como una potencia mundial mientras haya quien compre tu deuda, mientras haya quien quiera tener dinero invertido en tu potencia, comienza a haber más problemas y hace que también los inversionistas globales volteen a ver otros lugares, en los lugares en los que es más barato producir, porque en la potencia mundial es muy cara la mano de obra. Es más fácil copiar los mismos productos que se producen en esa potencia global y producirlos en otro lugar, creando nuevas empresas, nuevas marcas en otros lugares que se desarrollen más, que tengan precios más baratos, haciendo que la potencia global sea muchísimo menos competitiva en ese momento y ahí es donde comienza esa transición. Y esa transición hace que haya muchísimo más interés por las inversiones nuevas a futuro en esas potencias que están surgiendo. Entonces, esas tres fases son las fases de un ciclo económico, de cómo es que la potencia comienza creciendo, se mantiene en un auge y después comienza a decrecer o a decaer un poco, mientras que hay otra que comienza a despegar y a retomar ese lugar. Uno de los problemas que tiene este tipo de periodos es que en la decadencia de una de las grandes potencias suele haber muchas guerras y una de las razones por las cuales decaen estas potencias más rápidamente es porque tienen que mantener un poderío militar, tienen que tener bases en todo el mundo y eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos con la potencia actual que es Estados Unidos, tiene que estar pagando muchísimo dinero para poder mantener una militar bastante fuerte, para poder estar posicionada en muchísimos lugares, en muchísimos países, tener bases en todos lados y tener una presencia y demostrar que son un país sumamente sólido, tanto económicamente como militarmente, y que pues simplemente van a seguir prosperando para poder seguir procurando que llegue esa inversión a ese país. Entonces estas transiciones de una potencia a otra suelen suceder en periodos de guerra, suele haber guerras, pero estas guerras suelen ser tanto externas como internas. Internamente comienza a haber disputas o problemas por la desigualdad que hay en el país. Si no llega a haber una redistribución pacífica dentro del país de la riqueza, subiendo impuestos o haciendo diferentes prácticas, entonces suele haber conflictos internos, mientras que también suele haber conflictos externos. Y ahí es donde el país comienza a decaer muchísimo más rápido. Cuando no solamente tiene que controlar lo externo, sino que también está perdiendo muchísimo dinero de la manera interna. No hay hambre por seguir produciendo, sino por luchar por los recursos que actualmente tienen. Y esas son las transiciones más comunes, pero como lo dijimos al principio del video, cada transición tiene sus particularidades, cada una es diferente. Y podemos ver, por ejemplo, que Francia era una potencia mundial en 1720. Para en 1815 darle ese lugar a Gran Bretaña. Gran Bretaña fue ahí la potencia mundial. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos comenzó a ser la nueva potencia mundial. Y lo fue. Siguió al final de la Segunda Guerra Mundial, ya era la potencia mundial. Y no es hasta 1971 que se desvincula Estados Unidos del oro. Ahora ellos imprimen dinero como ellos quieran prácticamente,
porque está fundamentado en una economía fuerte. Y esto es lo que nos decía Ray Dalio que sucede constantemente, que cuando las economías o las potencias necesitan de seguir creciendo y seguir teniendo o demandando más dinero, comienzan a imprimir lo que quieren. Y ahí es donde ahí es donde comienzan a decaer, ahí es donde comienzan los problemas realmente. Y ahora podemos ver que hay un pequeño decremento en estos últimos años, en estos últimos 10 años, en el uso de los dólares como reserva. Se han diversificado un poco más las reservas de los otros países, un indicador que favorece a esta teoría de Ray Dalio. Y no es desconocido para nadie que la economía china ya estaba pronosticada a ser la economía más grande del mundo, la potencia global, para el año 2028. Algunos creen que para el año 2030, pero que China vaya a ser una potencia mundial no quiere decir que ellos vayan a tener la moneda reserva. Y hemos visto cómo China maneja su moneda, la devalúa a su favor y para poder luchar contra, por ejemplo, los aranceles de Estados Unidos y mantenerse competitivos. Entonces China pues es una moneda que manejan su moneda de una manera muy agresiva, lo cual no la podría ser una reserva global, al menos a como la manejan actualmente, dando diferentes opciones que históricamente no hubiesen existido, dando opciones como las criptomonedas o comenzando a que en este mundo globalizado en el que pues la dependencia o la interdependencia entre países y entre economías globales pudiera comenzar a darse de que hay una diversificación de potencias. Algo que antes no era, pues no había una transición pacífica, o era muy raro ver una transición pacífica, porque al menos si no había guerras entre otros países, había guerras internas. Pero actualmente pudiese darse que por el tema global en el que estamos, pudiera haber una diversificación de potencias globales. Esto no lo menciona Ray Dalio. Ray Dalio nada más nos explica el punto de los ciclos. Por otra parte, Ray Dalio podemos ver cómo es que él sugiere invertir o cómo es que él lo hace. Y es que para él protegerse en estos ecosistemas no se mantiene lógicamente en el dólar. Él lo ha dicho muchas veces. El efectivo es basura. Entonces lo que él hace es invertir en acciones, pero en acciones de Estados Unidos, así como también en mercados internacionales. Él es un inversionista de mercados internacionales y es conocido por hacer eso, para tener el portafolio para cualquier clima, all weather portfolio. Y también invierte en commodities, tanto en petróleo como en oro. Es muy conocido por él invertir en oro, cosa que no le gusta, por ejemplo, a Warren Buffett. Él simplemente invierte en empresas que cree que se van a desempeñar bien a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, nos habla de estos ciclos económicos, de que el dólar pudiese dejar de ser la moneda reserva, de que pudiese haber más inflación, de que pudiese comenzar a complicarse la situación en esta transición. Pero Ray Dalio no está preocupado. De hecho, él sigue con su misma estrategia, porque su estrategia está hecha para poder aguantar este tipo de cosas, que no sabemos cómo se va a desempeñar, no sabemos qué va a suceder, no sabemos cómo lo va a suceder, cómo va a ser, si es que sucede, si es que se va a repetir la historia, este ciclo económico va a repetirse. Pero sí nos puede decir que él está tranquilo al estar invirtiendo en empresas sólidas, al estar invirtiendo en economías internacionales, al estar invirtiendo en commodities, al estar invirtiendo en oro. Eso es como él se maneja. Y entendemos que los países que están en despegue pues van a tener menos conflictos internos, entendemos que las personas que estén dentro de esos países van a tener muchísimo más hambre por desarrollarse, por seguir invirtiendo, por seguir creciendo. Cuando en las potencias globales vemos que las personas comienzan a dejar de tener hambre, comienzan a conformarse, comienzan a estar a gusto o demandar muchísimo más por su trabajo, lo que permite que sea muchísimo más competitivo el trabajo en otros lugares. Cosa que ahora actualmente es muchísimo más fácil el tener tu producción en otros lugares. Y los indicadores que Ray Dalio nos menciona, los principales son que para poder identificar si el poderío del país se va a mantener, es comparar el nivel de educación que tienen actualmente con el de la potencia que está despegando, el nivel tecnológico que tienen en el país, el nivel militar que mantienen, los mercados financieros, porque las potencias siempre son las líderes en los mercados financieros y actualmente Estados Unidos es indiscutiblemente líder en el mercado financiero. Ver la competitividad del país, ver la moneda, qué tan fuerte y qué tan sólida es su moneda a nivel internacional. Y bueno, los Estados Unidos actualmente pues lo vemos sumamente sólido, con muchos problemas, pero esos problemas se han dado a lo largo de la historia. Y aunque este es un tema que va a seguir sonando, es un tema del cual se va a seguir hablando, mi opinión se queda en que hay que diversificarnos en nuestras inversiones e invertir en cosas sólidas. Yo prefiero estar totalmente en el mercado, prefiero estar en empresas sumamente sólidas. Mi estilo es como el de Warren Buffett. Sin importar si la moneda reserva va a ser el yuan chino o si la moneda reserva va a ser Bitcoin, pues yo pienso que las empresas que yo tengo en el portafolio van a poder seguir cobrando en la moneda que sea necesaria cobrar, que van a estar de manera internacional, que van a poder seguir creciendo, que se van a poder seguir desarrollando. Por lo cual, a mí no me preocupa tanto este tema. Que sí, es un tema, pues,
del cual se pueden decir muchas cosas, del cual se puede hablar mucho. No sabemos cómo va a acabar. Ray Dalio nos dice que no sabe qué tanto tiempo va a tomar esta transición. Nada más nos plantea la historia de cómo funciona y cómo es que él está viendo las cosas y cómo es que él, o para qué es que él siempre ha estado preparado. Él sigue preparado él no movería la forma en la que estructura su portafolio simplemente porque él ya está considerando este tipo de escenarios. El ver que el invertir en economías internacionales, el ver que el oro, pues para algunos inversionistas es bastante importante, siempre es bueno recordarlo. Entonces me parece una gran oportunidad de reflexión el haber visto este video. Me gusta bastante el tema y creo que aunque es algo de lo cual no nos deberíamos de preocupar, simplemente es algo de lo que hay que estar conscientes y poder comprender y poder revisar y poder leer acerca del tema, pues con una mente abierta. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si me quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.